Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí esta tarde escuchándonos y muchas gracias a SEPAR por esta oportunidad y en especial a María Ángeles por su incansable trabajo en esta tarea de formar y de estar siempre al lado de los pacientes. Y bueno, sin más dilación os voy a hablar de las uveitis en reumatología pediátrica. Yo soy pediatra y llevo ya muchos años trabajando con pacientes con enfermedades reumáticas en la infancia. Y bueno, para situarnos, pues lo primero que tenemos que saber es qué son las uveitis. La uveitis es la inflamación de la úvea. El globo ocular es como si nos imagináramos una cebolla con varias capas, pues la úvea es la capa del medio. La capa de fuera es la esclera, que es lo que vemos blanco en el ojo. La capa de dentro es la retina y la capa de en medio es la úvea, que en la parte posterior se llama coroides y en la parte anterior, esta capa media, está formada por el cuerpo ciliar y por el iris, que es lo que da color al ojo. Esta capa es la que se inflama en las uveitis. En los niños, como casi todo, pues las uveitis, como casi todas las enfermedades, son diferentes a las de los adultos. Son menos frecuentes pero más graves, porque en la mayoría de los casos no dan síntomas y entonces se diagnostican tarde y con mucha frecuencia ya con secuelas. Las causas de las uveitis en niños y en adultos también son diferentes. En niños pues, pueden ser por agentes infecciosos que tenemos que descartar. Tenemos que ver y no confundir con algunas enfermedades malignas y la causa que nos compete a nosotros y bueno, que en este apartado están las causas inflamatorias o autoinmunes. En este apartado pues destacar la artritis idiopática juvenil, que es la causa más frecuente de uveitis inflamatoria autoinmune en los niños y también en más del 50% esta inflamación de la úvea es idiopática. Idiopática significa que no hay otra causa asociada, que no hay una infección, que no hay otra enfermedad autoinmune asociada y el mecanismo generalmente es autoinmune. ¿Por qué se producen estas uveitis, esta inflamación de la úvea cuando hablamos de uveitis inflamatorias o autoinmunes? Pues el mecanismo, aunque ya nos gustaría saber más, pero lo que sabemos hasta ahora pues que es muy parecido al que produce la inflamación en otros órganos como las articulaciones. Es nuestro propio sistema inmune que en un momento dado pues se activa y actúa contra nuestro propio órgano y en este caso pues produce inflamación en nuestros ojos. Las uveitis pues pueden ser anterior, afectan a la úvea en su parte más anterior del ojo. Estas son las más frecuentes. Hablamos de uveitis anterior aguda cuando lleva menos de 6 semanas y crónica cuando lleva más de 6 semanas, aunque esto no siempre es fácil de distinguirlo. Los síntomas que nos puede dar esta uveitis, pues que el ojo se ponga rojo, que nos moleste la luz o que duela, pero lo más frecuente es que no dé absolutamente ningún síntoma. Y la causa más frecuente de uveitis anterior es la artritis idiopática juvenil. Suele afectar a los dos ojos y, como hemos dicho, no suele dar ningún síntoma. La uveitis intermedia, a veces pues lo que hace es que veamos moscas volantes o que no tengamos una buena agudeza visual. Las uveitis intermedias, pues en la mayoría son idiopáticas y bueno, pues os podéis hacer una idea que en niños pequeños decir que ve moscas volantes o que no ve bien, pues normalmente no lo dicen, no van a tener síntomas. Las uveitis posteriores pueden dar una visión borrosa y también moscas volantes y a veces pues hay una panuveitis, o sea que se afecta tanto la zona anterior como la intermedia como la posterior. La uveitis en la artritis idiopática juvenil, pues hasta un 30% de los pacientes con artritis idiopática juvenil van a tener uveitis, o sea casi 1 de cada 3. Es la manifestación extraarticular más frecuente. Cuando muchos pacientes al diagnosticar a los niños de una artritis idiopática juvenil nos preguntan ¿se puede afectar otro órgano que no sea las articulaciones? Pues sí, lo más frecuente es que haya inflamación en los ojos. Y la mayoría de estas uveitis aparecen en los primeros 4 años tras el diagnóstico de la AIJ. O sea, una vez que lo diagnostiquemos, en estos primeros años es cuando hay que estar más pendientes. Aunque a veces pueden aparecer después, muchos años después, incluso en la edad adulta, o a veces han aparecido antes de las manifestaciones articulares y estas son las que suelen tener más problemas porque ya vienen con secuelas. Importante que todo paciente con artritis idiopática o juvenil va a precisar revisiones periódicas por el oftalmólogo.
más frecuentes o menos frecuentes según el riesgo que tengamos de hacer uveitis, pero todos van a necesitar revisiones por el oftalmólogo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de presentar una uveitis? Pues las niñas pequeñas con anticuerpos antinucleares positivos. También tenemos que hacer revisiones más frecuentes cuando la uveitis está activa, lógicamente, y también, ojo, cuando estemos retirando el tratamiento, porque siempre hay riesgo de que vuelva a haber inflamación y no tenemos ningún marcador que nos diga cuándo se van a volver a inflamar los ojos. También es importante saber que la inflamación ocular no siempre va pareja a la inflamación articular. Podemos tener un brote de inflamación articular sin uveitis y brotes de uveitis sin artritis, no tienen por qué ir pareja. Y bueno, como hemos hablado del riesgo de uveitis en los pacientes con artritis idiopática juvenil, pues esto es lo que nosotros valoramos para saber si hay que revisarlos con más o con menos frecuencia. Pues según el tipo de artritis, por ejemplo la artritis idiopática juvenil, la forma sistémica, el riesgo de hacer uveitis es bajo, con lo cual una revisión anual es lo recomendable. Y las de máximo riesgo, como hemos hablado, pues van a ser niñas pequeñas, sexo femenino, de corta edad y ANAS positivo. Los anticuerpos antinucleares, que los determinamos en sangre, no nos van a servir para diagnosticar al paciente de artritis idiopática juvenil, pero sí para saber si necesitamos que estas revisiones oftalmológicas sean más o menos frecuentes. Si estos anticuerpos que encontramos en sangre son positivos, si es una niña que se ha diagnosticado de artritis idiopática juvenil antes de los 6 años de edad, llevamos menos de 4 años de evolución de la enfermedad, pues estos pacientes son de alto riesgo de presentar uveitis y se recomiendan las revisiones al oftalmólogo cada 3 meses. Conforme va pasando el tiempo, una vez que han pasado más de 4 años desde el diagnóstico de la enfermedad, pues ya pasaría a un riesgo moderado si no ha habido ninguna inflamación hasta ahora y ya se pueden espaciar las visitas a 6 meses. Cuando vamos al oftalmólogo para que nos vean los ojos en estas revisiones que hemos hablado rutinarias, pues el oftalmólogo hace varias determinaciones. Nos puede mirar la agudeza visual, nos mira la zona anterior del ojo con la lámpara de hendidura, con este aparato, puede medir la presión intraocular o puede ver el fondo de ojo. Para ello lo ideal siempre es dilatar la pupila para poder verlo mejor y a veces nos hace una OCT. ¿Qué es lo que ve el oftalmólogo con la lámpara de hendidura? Pues ve, hemos dicho, la zona anterior del ojo, la cámara anterior, que cuando está inflamado vemos estas celulitas que hay aquí, que pues para poder, el oftalmólogo nos tiene que comunicar al reumatólogo pediátrico qué es lo que ha visto para que nosotros pongamos más o menos tratamiento. Entonces pues hay una serie de estándares y una serie de nomenclaturas que ellos nos dicen, pues está peor, está mejor. ¿Y cómo nos lo dice? Pues según el número de células que vea con la lámpara de hendidura, pues nos dice el grado de inflamación que ven. Y cuando ven el polo posterior, pues como en este que hay una inflamación de la papila y de la mácula, pues también nos lo deben informar para que nosotros así podamos dirigir los tratamientos. Como hemos dicho, a veces hacen una OCT, que son las siglas de tomografía de coherencia óptica, que es un aparato que mediante emisión de luz infrarroja nos va a dar un corte transversal de las capas del ojo para poder mejor valorar, en este caso, la inflamación, sobre todo en el fondo de ojo, que en la parte posterior, que es lo que más cuesta ver. Y como hemos dicho, pues a veces los pacientes ya cuando se diagnostican como han sido sintomáticos vienen con complicaciones o si no se controla la inflamación van a terminar haciendo complicaciones. ¿Cuáles son? Y es verdad que estas complicaciones ya no tienen la mayoría de ellas un tratamiento médico. Estas complicaciones pues, pueden ser la catarata, la opacificación corneal, que puede ser por la inflamación o a veces por un uso excesivo de corticoides. Pueden hacer un glaucoma, un aumento de la presión intraocular porque hay una inflamación que evita que los líquidos del ojo se drenen adecuadamente. Puede haber sinequias, que son pegaduras por esta inflamación, pues se pueden pegar adelante o hacia atrás. Puede haber una queratopatía en banda, que es una degeneración de la córnea, o un edema macular. Esto pues son ya complicaciones por haber estado el ojo mucho tiempo inflamado o muy inflamado. ¿Y qué arsenal terapéutico tenemos para combatir esta inflamación ocular?
Pues en primer lugar, tratamiento tópico, ¿no? Siempre que ponemos tratamiento tópico tiene menos efectos secundarios, por lo tanto, lo primero, gotas de corticoides tópicas y midriáticos para evitar estas pegaduras de las que hemos hablado. A veces cuando hay mucha inflamación no solamente empezamos por corticoides tópicos, también tenemos que poner corticoides sistémicos, bien orales o bien intravenosos. Si no funciona esto, podemos utilizar o solemos utilizar de segundo escalón el metotrexate y de tercer escalón los fármacos anti-TNF. Desde ya hace mucho tiempo pues, se ha venido trabajando en cómo mejor escalonar estos tratamientos y cómo hay que abordar a estos pacientes con uveitis y artritis idiopática juvenil. Ya en 2015 se publicó el primer consenso en que los expertos, tanto reumatólogos pediátricos como oftalmólogos pediátricos que veían uveitis, pues cómo nos pusimos de acuerdo en cómo había que tratar a estos pacientes, empezando primero por el tratamiento tópico, como hemos dicho, y pronto, al principio pues habló de 3 semanas y después de 3 meses, perdón, y después de que si en 6 semanas no había una mejoría suficiente, no había un empeoramiento, pues ya había que pasar al segundo escalón. Y bueno, recientemente siempre se han ido publicando consensos, pero recientemente pues se han publicado recomendaciones tanto del grupo europeo como del grupo americano como del grupo español, de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, de cómo se debe escalonar y cómo se deben controlar a estos pacientes con uveitis en artritis idiopática juvenil. Lo que todos estos consensos están de acuerdo es que una vez que hay una inflamación activa, el paciente va a necesitar tratamiento inmediato, que de primera elección, como hemos dicho, es el tratamiento con gotas de corticoides tópicas, que si en 3 meses o a veces antes no hay remisión, hay que pasar al segundo escalón, que es metotrexate, y que se recomienda que este metotrexate sea subcutáneo, porque así nos aseguramos de que va a tener la máxima eficacia. Que si no hay una buena respuesta con el metotrexate, pasemos anti-TNF, que tenemos varias opciones como anti-TNF. Y una vez que hemos tenido que subir a este tercer escalón de metotrexate con anti-TNF, no retirar el tratamiento se recomienda antes de 2 años desde que el paciente está sin remisión, o sea, sin inflamación ocular. Los ojos tienen que durarnos para toda la vida y somos mucho más agresivos cuando tratamos las inflamaciones oculares a veces que cuando tratamos las inflamaciones articulares, porque tenemos que cuidar mucho los ojos de nuestros niños. Y también, pues, como hemos comentado, si vamos a retirar tratamiento, pues hay que estar más pendientes y hacer revisiones con más frecuencia, por si hay una recaída. Ya sabemos que pacientes nos van a dar más lata, nos va a costar más trabajo controlarlo y pueden tener más riesgos de complicaciones. Pues son aquellos que cuando lo ven el oftalmólogo la primera vez ya hay algunas de las complicaciones que hemos hablado. Aquellos que el debut de la uveitis fue antes del de la artritis, porque generalmente vienen mucho peor, con mucha más inflamación y más secuelas ya de entrada. Aquellos que empezaron a corta edad, y los varones también sabemos que suelen tener peor pronóstico y que cuesta más trabajo controlarlo. Y nada más, como conclusiones, pues repetir la importancia de la revisión oftalmológica en los pacientes con artritis idiopática juvenil, porque no va a dar síntomas la inflamación ocular y hay que revisarlo. La importancia de que nos comuniquemos oftalmólogo y reumatólogo, porque el oftalmólogo es el que mira el ojo, el que nos dice cómo está, si está mejor, si está peor o cómo está de inflamado, y el reumatólogo pediátrico es el que va a poner el tratamiento sistémico. El tratamiento tópico corre a cargo del oftalmólogo, que afortunadamente tenemos un arsenal terapéutico amplio y cada vez más amplio para poder controlar estas inflamaciones. Y por lo tanto, pues tenemos que ser agresivos, tratarlo con todo el arsenal que tengamos para poder controlar esa inflamación y evitar lo más posible las secuelas y que estos ojos pues nos duren para toda la vida. Y nada más, este es mi equipo, agradecer a mis compañeros, sabéis que tenemos un equipo de pediatras de reumatología, en especial la doctora Fernández de inmunología y de infectología, que trabajamos juntos día a día, y muchas gracias a vosotros, quedo a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer.